gusta compartir nuevamente con ustedes. María Elena Cabrera Armas les va a hablar. Y en los controles, Eliana Bravo. Esta vez vamos a tratar un importante tema que se ha puesto en evidencia desde el sábado en la madrugada en el mundo, que es el asalto específicamente de los Estados Unidos a las estaciones de purificación o enriquecimiento de combustible en Irán. Pero creo que nosotros también deberíamos entender, o el mundo también debería entenderlo, nosotros estamos capacitados, nuestra función es ilustrar para entender que el conflicto Israel-Irán, o mejor dicho, Irán contra Israel, que no es la guerra de los 12 días como la quieren llamar, o ponerle ese remoquete que es una guerra de 12 días, no, esa no es una guerra de 12 días, y la vamos a explicar ahora por qué también. Es un conflicto que tiene una dimensión religiosa, porque tanto Irán como Israel se arrogan que tienen el derecho, desde la perspectiva religiosa, de tener la propiedad de Jerusalén, territorio que tanto los iraníes, los ayatolas, consideran que es un territorio que debería de pertenecer a los iraníes, porque desde ahí, desde Jerusalén, es donde se desarrolla la fe religiosa de Mahoma para impulsar una nueva religión a partir de los años 660 después de Cristo, donde él se convierte como que la especie de fundador en presunción, porque el ángel San Gabriel se le apareció y le da la orden de la construcción de esa religión. Pero a su vez Jerusalén es el territorio histórico, o Israel, pero fundamentalmente Jerusalén es el territorio histórico en donde están montados los cimientos y los orígenes del pueblo hebreo. A través, y se construyó la religión del judaísmo en Jerusalén, cuando precisamente Dios, que se le aparece a Abraham en Ur de los Caldeos, que es un territorio que queda específicamente en Irak, y le dice: recoge a tu familia y vete, que te vas a establecer en Canaán, y allá tendréis, le dice Dios, tal como está escrito en las Sagradas Escrituras a Abraham, tendréis hijos como arena hay en el mar y como estrellas hay en el cielo. Y en efecto, Abraham tuvo 2 hijos, pero de 2 mujeres distintas. Una llamada Agar, con la cual tuvo a Ismael, y otra llamada Sara, que era la esposa con la cual tuvo a Isaac. De ahí proceden, o de ahí esos son los genes por los cuales se construyeron esos 2 pueblos. Porque cuando se desatan después, a pesar de que eran muy amigas, Agar, porque era doméstica, como una empleada, como una cortesana de Sara, entran los celos, cuando ya el niño Ismael tenía como 12 años, y entonces el patriarca Abraham no le quedó otro remedio que darle una dote y expulsarla del territorio, y se va. En el camino ella intenta, según las Sagradas Escrituras, del desierto desaparecer a su propio hijo Ismael. Y le dice Dios: Agar, Agar, ¿qué estás haciendo? Recoge al niño y sigue, porque de él también construiré un gran pueblo.
después, con los años después de Cristo, es que ese pueblo se divide y se forma la religión musulmana. Pero en ese mismo pueblo que también, que es Israel, Jerusalén específicamente, también es una tierra que le corresponde a los cristianos, aun cuando los cristianos es prácticamente una disidencia religiosa de los judíos, porque en esa tierra fue donde nació Jesús de Nazaret. En esa tierra fue donde le siguieron juicio. En esa tierra fue donde los condenaron a muerte en un juicio injusto y sumario. En esa tierra fue donde murió Jesús. En esa tierra fue donde 3 días después de conformidad con las Sagradas Escrituras, Jesús resucita. Y después que resucita, 45 días después, con la resurrección de Jesús, que viene Pentecostés, nace en esa misma tierra la religión cristiana. De manera pues que ese es un territorio que genera conflictos geopolíticos religiosos, pero también geopolíticos religiosos, y que hoy en día tenemos entonces este conflicto que lo pudiéramos llamar el Armagedón nuclear, tal como también está contemplado en las Sagradas Escrituras, en el último libro del Nuevo Testamento, llamado las Revelaciones Apocalípticas. Entonces estamos viviendo este conflicto. No es nada más político este conflicto de los iraníes contra los judíos, porque de paso son hermanos, son primos hermanos, porque la procedencia de uno es del profeta Ismael, y la procedencia del otro del profeta Isaac. Pero Abraham, que es el fundador de las religiones de un solo Dios, era el papá de los dos. Entonces, estamos frente a un conflicto geopolítico con incidencias religiosas, con incidencias nucleares, de grandes magnitudes, donde todo el mundo está involucrado en esta realidad religiosa nuclear, porque el sábado en la madrugada, 21 de junio, se presentó entonces por solicitud específicamente del gobierno de Israel al gobierno de los Estados Unidos una solicitud diplomática en principio, porque Israel ya sabe que él solo no puede contra Irán, porque Irán tiene 3 búnkers de producción de enriquecimiento de uranio. Y ese enriquecimiento de uranio que tiene Irán, y tiene 3 búnkers, aun cuando se alega que puede tener más, según la inteligencia norteamericana, se utilizan son plantas de enriquecimiento de uranio que ahorita las vamos a comenzar a explicar, porque son de suma interés en el orden político mundial. Y este análisis lo vamos a hacer conforme a un informe presentado por la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos, que viene a ser como el brazo derecho de lo que es el Pentágono. Y estos hacen este análisis sobre la base de el efecto que produjo, que ellos consideran que el haber lanzado las 14 bombas GBU-57, conocidas como penetradoras de artillería masiva desde el punto de vista técnico,
pero que también se conocen como las bombas antibúnker, anti, antitúneles subterráneos, y con unos aviones especiales, llamados los aviones B-2 Spirits, que a su vez fueron escoltados por aviones de guerra de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, F-15 y F-22, para poder ejercer el domingo en la madrugada a las 2:30 am, según la hora del Medio Oriente, específicamente en Irán, el bombardeo a las instalaciones de enriquecimiento de uranio, una ubicada en Fordow, otra ubicada en Natanz y otra ubicada y conocida como Isfahan. Pero no podemos desatender y descuidar que días anteriores, el 13 de junio, también de madrugada, el gobierno, la Fuerza Aérea o el ejército, específicamente la Fuerza Aérea del gobierno de Irán, perdón, del gobierno de Israel, bombardeó Irán mediante una operación llamada León Ascendente, que de conformidad con los principios religiosos debió haber, eso quiere decir león rugiente, ya eso está debidamente tipificado en las Sagradas Escrituras cuando establece que el pueblo hebreo siempre saldrá como león rugiente a defenderse de sus adversarios y de sus enemigos. En este momento histórico de la sociedad planetaria, los enemigos más visibles del pueblo hebreo son los clérigos de Irán, o conocidos también como los ayatolas, que no solamente quieren la destrucción del Estado hebreo, porque hay que aclarar una cosa es el Estado y otra cosa es la sociedad. El Estado es una institución política que es distinta al pueblo. Los ayatolas quieren no solamente destruir el Estado hebreo, que por naturaleza política está fundamentado en principios de naturaleza democrática, pero también quiere destruir a todo el pueblo hebreo, es decir, a toda la sociedad hebrea, a toda la sociedad israelita. Y hay que tener claro que en Tel Aviv o cualquiera de las provincias de Jerusalén o Israel, la antigua capital, o Tel Aviv, no solamente viven judíos, también viven de otras razas, de otras nacionalidades, de manera pues que sería un verdadero holocausto si por alguna razón hubiese tenido la oportunidad Irán de lanzar alguna bomba atómica, como se dice que tenía aproximadamente 9 bombas atómicas. Lo cierto fue que este informe de inteligencia y defensa como un brazo del Pentágono dice que realmente la postura de los Estados Unidos del domingo 22 de junio lo que hizo fue retrasar por unos meses más el problema entre Irán e Israel. Primero, porque no fue totalmente exitoso, a pesar de que se habla de que esas bombas antibúnker, que de paso tienen una longitud de 16 metros, cada bomba pesa 13.600 kilos y cada avión Spirit B-2 tiene capacidad para cargar 2 bombas. Y se lanzaron el domingo en la madrugada en las instalaciones de Fordow, que es una planta de enriquecimiento de combustible, en el complejo de enriquecimiento de Natanz y menos en el Centro de Tecnología Nuclear Isfahan, que lo vamos a explicar de otra forma porque ahí no se lanzaron bombas de esta naturaleza. Se lanzaron 15 bombas, es decir, que aproximadamente 14 bombas se lanzaron.
Para poder lanzar 14 bombas es porque aproximadamente fueron 15 aviones específicos, porque cada avión tiene capacidad para cargar dos bombas, y cada bomba pesa, como acabamos de decir, 13.600 kilos. Es decir, que fue un verdadero acontecimiento de naturaleza militar y sobre todo, en principio, para salir de los efectos perversos de lo que pudiera desarrollarse con el enriquecimiento del uranio para la producción de una bomba nuclear. Este mismo informe que acabo de señalar afirma que las reservas de uranio enriquecida de Irán no fueron totalmente destruidas. A su vez dice que las centrifugadoras, en el informe secreto dice, están prácticamente intactas, y ya vamos a decir cuántas centrifugadoras hay. A su vez dice que hay una agencia satelital, Maxar Technologies, donde muestra mediante una fotografía específica en el lugar de Fordow que hay solamente cráteres y cenizas en la planta de Fordow, pero que era imposible que esas bombas antibúnker hayan tenido los efectos, porque ese es un búnker que está construido desde la superficie de la Tierra a 100 metros más de profundidad en esa montaña, y que esas bombas apenas tienen una capacidad para ingresar cuando más a 60 metros de profundidad. Y resulta que uno de los centros o de las plantas de enriquecimiento de combustible, como era para los efectos del acto que se realizó militarmente por los Estados Unidos el sábado 21 en la madrugada, el domingo 21 en la madrugada, según este informe realizado por el Pentágono, no cumplió los efectos esperados. Y esta planta de enriquecimiento de Fordow está ubicada en la ciudad Santa Con. Esta fue construida en secreto en el año 2009 y está enterrada a una profundidad de más de 100 metros. Y utiliza, según algunos científicos nucleares, dicen que hay 2.700 centrifugadoras para enriquecer el uranio hasta un 60 o 90% de pureza, que es suficiente para la elaboración de la bomba nuclear. Según la Organización Internacional de Energía Atómica, que es un organismo adscrito a las Naciones Unidas, dice que tienen ese uranio ya suficientemente en condiciones de pureza como para la elaboración de la bomba. Y a su vez la información de esta es que se tiene la información de esta planta de enriquecedora de uranio, porque el sistema de seguridad, el Mossad de Israel, hace unos años se robó esos documentos a través de la figura de contrainteligencia. Se robaron los documentos para poder saber qué era lo que se estaba haciendo en esa planta de enriquecimiento de combustible Fordow, porque esto es un conflicto que viene de décadas. Porque fíjense ustedes, como le acabo de decir, fue construido en el 2009, pero es un conflicto que viene mucho más viejo, porque a la caída del Shah de Persia, ya también el Shah de Persia estaba construyendo plantas de enriquecimiento de uranio, pero con el apoyo de los Estados Unidos. Y cuando tumban al Shah de Persia, cuando uno recurre a la inteligencia artificial de Google, donde le informa a uno la antigüedad de los hechos, los mismos Estados Unidos, después de la caída del Shah de Irán, que no le dieron ningún tipo de apoyo a los Estados Unidos para darle asilo político o permitir que cualquier otra nación le diera asilo político a la caída y el inicio de la revolución de los ayatolas. Los ayatolas después llegan en el año 1979 con la continuación en el enriquecimiento de uranio, la producción de uranio, y a su vez construyendo más sofisticadas plantas de procesamiento del uranio.
El impacto de estas bombas, según esta agencia de inteligencia, no fue totalmente exitoso porque la superficie solamente llegó a alcanzar si acaso a unos 60 máximos de profundidad, pero es una planta que está construida a 100 metros de la superficie desde la superficie de la Tierra hasta la profundidad. Como también se ha llegado a decir, y el informe también lo ratifica, que el hecho de que el presidente Donald Trump unos días antes de hacer el lanzamiento de esas bombas antitanker, él había dado unas declaraciones donde había dicho, es decir, 15 días antes del 21 de junio, él había dicho que se iba a tomar 15 días para resolver el problema de naturaleza diplomática. Y hubo incluso unas reuniones en Ginebra para tratar el conflicto, pero el embajador de Irán tuvo una posición jaquetosa contra el gobierno de los Estados Unidos y dijo que no era capaz los Estados Unidos de lanzar esas bombas, y esto molestó, a lo mejor molestó al presidente Donald Trump, y resultó que cuando menos el mundo se lo esperaba, 2 días después, ¡cha!, vino y lanzó las bombas el domingo en la madrugada a las 2:30 de la madrugada en Irán. Sorprendió a Irán, sorprendió al mismo Israel, a pesar de que Israel era la que le estaba haciendo la solicitud al gobierno de los Estados Unidos, porque ellos sabían que tal acontecimiento los tiene en jaque desde la perspectiva de su vida y del mantenimiento como sociedad y como gobierno y como Estado, porque desde que llegaron los ayatolás siempre ha sido con el empeño de destruir al pueblo judío y al gobierno judío. A su vez hay otra planta, o la vía, que es el complejo de enriquecimiento de Natanz, que es distinta, porque esta planta fue atacada el 13 de junio por los propios judíos, y fue atacada por aviones F-15, F-16 de las Fuerzas Armadas iraníes, judías, y F-35. Pero ellos están conscientes que con el armamento que atacaron a la planta de enriquecimiento de Natanz, no tuvieron el éxito esperado, porque esta es una planta que también, ya les vamos a explicar, también es subterránea. Y esta fue financiada en el año 2003. Y en el año 2003 uno recurre a inteligencia artificial por Google, y ahora me doy cuenta que parte de la inteligencia artificial es un archivo, un gran archivo informativo, y entonces te dicen que los chinos, el gobierno de China financió económicamente y esa planta en el año 2003. Y es en esa planta, que está ubicada a 250 kilómetros de la capital de Irán, en Teherán, que son como 4 horas desde Teherán hacia la planta en Natanz. Para algunos científicos nucleares dicen que hay 14.000 centrifugadoras procesadoras de enriquecimiento de uranio, y que está ubicada en la Tierra a 20 metros subterráneamente desde la superficie, que también enriquece el uranio de entre un 60 y un 90%, y que convierte el uranio en combustible nuclear. A su vez, Natanz está compuesta en la superficie estaba compuesta por 6 edificios, más las instalaciones que estaban subterráneamente, que eran como 3 estructuras subterráneas. Y según la Agencia Internacional de Energía Atómica, no hay 14.000 centrifugadoras, sino 50.000 centrifugadoras, que aún
Con las bombas antitanker, tampoco, según el informe del Pentágono, que hasta ahorita se está también verificando las realidades de muchas de esas situaciones que estamos describiendo y analizando, no la lograron destruir totalmente. Y hay un instituto privado nuclear que se llama Trace Initiative. Ellos dicen que ese sitio, que fue atacado primeramente por Israel mediante la operación León Ascendente, se cree que formada parte de que está en la superficie, lo que más logró hacer el bombardeo mediante la operación de Israel fue eliminar el sistema eléctrico subterráneo, de manera pues que las plantas centrifugadoras están en buenas condiciones, pero que no están operativas por el problema eléctrico. Pero hay otra planta de mayor, quizás la más importante planta, que se llama el Centro de Tecnología Nuclear Isfahan. Está alojada o tiene muchas múltiples instalaciones y tiene muchas líneas de actividad de fabricación y de producción desde el punto de vista químico, desde el punto de vista nuclear, desde el punto de vista del enriquecimiento y la purificación del uranio. Está una primera, como es que convierten el óxido de uranio concentrado, lo convierten en hexafluoruro de uranio. A su vez producen combustibles para los reactores nucleares. A su vez fabrican el metal de uranio, que es con lo que después se armaría la bomba nuclear o la bomba atómica. Y a su vez es el mayor complejo entre Fordow y Natanz de investigación nuclear. Este centro de investigación tecnológica nuclear, Isfahan, no fue atacado con las bombas subterráneas o antibúnker que van en unos aviones B-2 específicos de Spirit, con unas bombas que pesan 13.600 kilos. No, ahí no lanzaron esas bombas. Ahí el gobierno de los Estados Unidos lo que hizo fue que los atacó con misiles Tomahawk, lanzados desde un submarino. No lanzaron las bombas antitanques. De manera pues que entonces, de conformidad con ese informe que acabamos de revelar, que es un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa, que tiene las siglas en inglés DIA, es un brazo del Pentágono, aclara de que, y el ministro, el jefe del alto mando militar de los Estados Unidos, también aclara de que están ahorita en ese proceso de investigación para ver hasta qué punto fue exitosa la operación que ejecutó, ordenó el jefe supremo de la Fuerza Armada, que es el presidente de los Estados Unidos, y le da la orden al alto mando militar de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Entonces, Fordow se ocupaba de enriquecer el uranio entre un 60 y un 90%, y con esa tenía una capacidad para concentrar 233 kilogramos de uranio. Esto era suficientemente apto hace 3 semanas antes de la invasión a Fordow, a Natanz y a Isfahan, para la producción de 9 bombas atómicas. Y ahora hay un instituto Forest
Institute for Science and International Security, que dice que Irán, de conformidad con esos estudios, tiene de verdad las 9 bombas construidas, pero a su vez tiene otros centros, otras plantas de enriquecimiento de combustible en otros lugares que todavía, a pesar de que los Estados Unidos e Israel tienen un amplio sistema de espionaje y contraespionaje, todavía no han determinado dónde está. Entonces, la gran pregunta es por qué no le lanzaron esas bombas antitanque a la planta de mayor procesamiento, de mayor centrifugación, de mayor líneas de producción, como la de Isfahan. No le lanzaron esa bomba antibúnker, antitanque, sino que le lanzaron los misiles Tomahawk. Por otra parte, también se ha sabido en el transcurso entre ayer y hoy, primero, de que hay otras instalaciones secretas de producción de uranio, ya no propiamente para producción de uranio, sino precisamente ya para ensamblar, o que están ensambladas ya las bombas, según están totalmente operativas, y se asegura que movieron el uranio enriquecido de la planta de Fordout para otra planta que no se sabe específicamente dónde está, y eso parece que lo hacían en horas de la noche. Por otra parte, todos ustedes saben que el presidente de los Estados Unidos está hoy en día reunido, y también la fotografía del presidente de los Estados Unidos junto con todos los gobernantes de Europa que son integrantes y miembros de la OTAN, donde están tratando el conflicto, el problema de la OTAN, específicamente un tema que se trató durante la campaña de Donald Trump para aspirar a la presidencia por segunda vez de los Estados Unidos, del gobierno, de la República de los Estados Unidos. Y consistió, de la Unión, porque es de la Unión de Estados de Estados Unidos, consistió en que él venía diciendo de que los gobiernos de Europa tenían que aumentar la cuota presupuestaria para el mantenimiento de la OTAN, donde estaba fijado desde la fundación en un 2% sobre la base del Producto Interno Bruto de todas las naciones y de cada una de las naciones que integran la OTAN, y en la que más pagaba o más cancelaba para mantener la OTAN es el gobierno de los Estados Unidos, que pagaba el 5% del Producto Interno Bruto de su riqueza para mantener la OTAN. Bueno, uno de los puntos que se estaba tocando como agenda del día de hoy, del día en la OTAN, era aumentar ya definitivamente ese porcentaje de un 2% de cada uno de los gobiernos de Europa integrantes de la OTAN para su defensa, un 5%, porque pareciera ser que las naciones europeas están comprendiendo de que ya su defensa frente a cualquier conflicto bélico de cualquier naturaleza tiene que planteárselo en la Unión Europea independiente y cada una de las naciones sobre la base del artículo 5, específicamente del Tratado de la OTAN, que dice que cuando alguna nación esté atacada, humillada y ofendida desde el punto de vista bélico por otra nación, pues eso se tiene que interpretar como un problema de naturaleza colectivo y toditos tienen que ejercer el derecho a la defensa. Pero los Estados Unidos, que era el que venía ejerciendo esa defensa de Europa, desde que llegó el gobierno de Donald Trump y específicamente desde que estuvo en campaña, estuvo haciendo reflexiones de naturaleza política con respecto a esa realidad de la OTAN, y le decía que Europa tiene que saber que tienen que defenderse y que tienen que pagar también con respecto a lo que significa el mantenimiento de la OTAN, lo que significa el mantenimiento de esos ejércitos de la OTAN y lo que significa después
el tratamiento que se le debe dar a cada una de las naciones con respecto a la defensa para la estabilidad, la paz y el orden público. Pero también hoy hay un conflicto interno en los Estados Unidos porque la Cámara de Representantes y la Cámara del Senado, que tenían que reunirse ayer, 24 de junio, para recibir un informe sobre el bombardeo por parte de los Estados Unidos con las bombas antibúnker y los aviones B-2 Spirit, le tenía que informar al Parlamento sobre esta realidad tomada por el Ejecutivo Nacional, porque tenemos que estar claros que esas son realidades que de conformidad con la Constitución de los Estados Unidos tienen que ser solicitado permiso al Parlamento. Estamos conscientes que la realidad de las guerras no da tiempo para pedir permiso y debe haber alguna resolución, alguna norma que diga que frente a esas emergencias de conformidad con el Ius Belli, si usted se pone a pedir permiso, pues cuando usted pida permiso usted va a encontrar más muertos de lo normal en esa nación desde la perspectiva bélica. Sin embargo, ahí, por ejemplo, el representante de Nueva York, Pat Ryan, declaró de que el presidente Donald Trump suspendió las reuniones para informar, pero no dijo por qué. Yo presumo que es por la reunión, presumo yo, particularmente María Elena Cabrera, si está en una reunión en los Países Bajos, específicamente en La Haya donde se están reuniendo para tratar el problema de la OTAN, es porque el presidente de los Estados Unidos está allá y tiene plena justificación. Como también tenía plena justificación cuando, creo yo, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista bélico, desde la perspectiva de lo que es la salvación de los pueblos y evitar que haya más conflictos de cualquier naturaleza, ejercer la acción que ejerció con órdenes de él hacia ejercer la invasión, no invasión propiamente dicha, pero sí el bombardeo a las plantas de enriquecimiento de uranio ubicadas en Fordow, Natanz e Isfahan en Irán, porque era necesario. Quiera Dios que se haya tenido el éxito requerido. Por otra parte, hoy nos enteramos, hemos visto que hay una molestia tanto de Irán como de Israel, porque el propio presidente de los Estados Unidos ha dicho que ya hay un alto al fuego, que ya todas esas instalaciones de enriquecimiento de uranio están enterradas y que ahí lo único que hay es ceniza y más nada. Y entonces ayer hubo algún pequeño bombardeo de Irán hacia Israel. Israel, por supuesto, también le respondió. Yo particularmente creo que esa no es una guerra que va a terminar de un día para otro. Y otra cosa, también considero que esa no es una guerra de 12 días. De manera pues que ese eslogan que ya quieren poner algunos medios de comunicación a nivel internacional, algunas redes internacionales que están transmitiendo información de que esa fue una guerra de 12 días de Irán contra Israel. No, señor, eso no fue una guerra de 12 días, porque es una guerra que tiene consecuencias, es producto de otra guerra, es la consecuencia de la invasión que hizo el grupo Hamas el 7 de octubre de 2023 a Israel, donde murieron más de 1000 personas, secuestraron 350 personas, que todavía hay personas secuestradas porque no se ha llegado a un total acuerdo con algunos nuevos integrantes del grupo Hamas. Esos fueron grupos proxies creados, engendrados y organizados políticamente, militarmente y económicamente por los ayatolas de Irán, como fue también el grupo Hezbollah, el grupo Hamas, que de paso traía una división de lo que significaba históricamente la Organización de Liberación Palestina, porque Yasser Arafat no hubiese planteado nunca, el exfundador de la Organización de Liberación Palestina, para construir un Estado libre y autónomo como es Palestina. Estoy segura que no hubiese nunca respaldado a un grupo terrorista como fue el grupo Hamas,
ni al grupo de Hezbollah. Como también crearon otros grupos proxies, como fueron los yemaníes o los hutíes, expertos en invasión en aguas marítimas, y habían invadido buques militares, buques de la navegación comercial, buques navieros petroleros, todo para generar un conflicto que fuera de naturaleza planetaria. De toda esa realidad guerrerística estaba involucrado Israel, porque siempre estaba declarando los ayatolás Yamenei estaban declarando que el objetivo final, el propósito y el fin era destruir, acabar, crear un genocidio contra el pueblo hebreo y destruir el Estado, el gobierno hebreo. Bueno, eso, por supuesto, yo pienso y sostengo, y estoy casi segura, que Netanyahu puede estar muy agradecido del presidente de los Estados Unidos porque lanzó las bombas antibúnker, pero estoy segura que no le va a hacer totalmente caso, porque no es ningún niñito al que usted le da unas palmaditas por las piernas y desea para su casa y colorín colorado, todo esto se acabó. No, eso es una guerra, señores, una guerra, y con los iraníes, que son gente que tienen una moral distinta, que tienen un sentido de la dignidad distinta, porque responden a otro sistema religioso distinto también, y a una cultura totalmente distinta a la que se ha establecido desde antes de Cristo y después de Cristo como la cultura de Occidente. Entonces viene el presidente de los Estados Unidos y de unas declaraciones un poco molesto antes de montarse en el avión para hacer su viaje hacia los Países Bajos, y dice: I don't know what the few they are doing. Es decir, se expresó de una forma escatológica. Escatológica no es nada más la institución del cielo, el demonio y el purgatorio. No, escatológico también es utilizar palabras en cualquier idioma de manera soez y de manera vulgar. Y el presidente de los Estados Unidos, a pesar de que es el presidente de la primera potencia que debe dar el ejemplo con el vocabulario que utiliza en su propio idioma, utilizó esa palabra que es sumamente grotesca y fea contra el presidente de Israel. Sabemos que Irán los ayatolás se merecen cualquier calificativo, pero ni diplomática ni políticamente son vocabularios que se deben de tener. A su vez hemos recibido también información por las agencias internacionales, leyendo las agencias internacionales, escuchando los YouTube de los mejores periodistas que se destacan por las redes internacionales, que el gobierno de Israel está amenazando al sistema revolucionario o las Fuerzas Armadas, los integrantes de las Fuerzas Revolucionarias iraníes, porque el plan no es salir nada más de las bombas o de las plantas de enriquecimiento de uranio. También el plan es salir de ese gobierno de los ayatolás, porque mientras los ayatolás estén establecidos en Irán, Israel no tendrá seguridad ni tendrá vida. Israel como pueblo se siente cada día más amenazado, porque como ya dijimos al inicio de la introducción de este trabajo de investigación, eso también es un problema religioso. Y los ayatolás se sienten que Jerusalén es territorio de ellos, que les corresponde, porque de ahí fue donde salió montado en una carroza Mahoma en presunción muerto para ascender al cielo después de la construcción de la religión musulmana, o una de las religiones monoteístas que se sienten dueños también de Jerusalén. Y entonces Jerusalén, el gobierno de Israel, está amenazando a las Fuerzas Armadas iraníes y les ha dado un lapso de 12 horas a muchos altos jerarcas de las Fuerzas Armadas revolucionarias de Irán para que renuncien,
pidan asilo político y se vayan para cualquier otro país, junto con toda su familia, y les garantizan para que hagan y se vayan con ese asilo político para cualquier país donde ellos escojan en 12 horas, en un lapso de 12 horas. Si en ese lapso, eso lo supe anoche, esa información, si en ese lapso esos funcionarios de las Fuerzas Armadas o del gobierno de Irán, de los ayatolás, no se van, el Mossad los va a destruir. Los va a destruir. Esa es una de las informaciones. Esta es, se tiene esta información sobre la base de que Israel está consciente, como lo hemos repetido varias veces, de que mientras estén los ayatolás, y yo pienso también, ni Israel ni el mundo libre está libre. Porque los ayatolás también se han dedicado a generar conflictos en Europa. Hay muchas migraciones de los pueblos árabes hacia Europa y en los Estados Unidos. A muchos se califica que son terroristas. En Europa suceden muchos hechos que aparentan ser como muertes de naturaleza común, asesinatos que se deben sustanciar en la justicia de esas naciones, en el sistema de justicia de esas naciones, como crímenes comunes, pero objetivamente no son crímenes comunes, sino que son crímenes políticos, porque son crímenes que está metida la mano y la influencia del gobierno de los ayatolás para crear desestabilidad social y crear un desorden público en las naciones europeas, como ha pasado en Inglaterra, como ha pasado en Francia, como ha pasado en Bruselas, como ha pasado en Alemania, donde se cree que todos esos hechos parecieran ser asesinatos horribles. Cuando se hacen las investigaciones resulta que son personajes de religión musulmana que resentidos en Europa, se presume que son mandados precisamente por los mismos ayatolás, generan el conflicto, generan el desorden público y se ven estos hechos como que si fueran de naturaleza común o crímenes de naturaleza común, pero no son crímenes de naturaleza común, sino que son crímenes de naturaleza política para alterar el orden público en las naciones. De manera pues que yo parto de la idea que de ese gobierno hay que salir en el mundo para que pueda haber estabilidad en las naciones. Y apoyada, aprovechando la circunstancia de que el presidente Donald Trump está reunido en La Haya, en los Países Bajos, para tratar el problema de la OTAN, es también bueno recordarle al presidente Putin que la guerra de Ucrania también tiene que acabarse y que quien la tiene que acabar es Putin, pero también reconociendo que todos los territorios de Lugansk, Donbass, Sami y la península de Crimea, que se las ha anexionado a Trochimocha, el gobierno del Kremlin, por una invasión militar, entienda que ese no es un territorio que le corresponde a Rusia, es un territorio de Ucrania, y que Ucrania también quiere paz, quiere estabilidad, quiere autonomía, y que esa autonomía la lograron a la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ya no son una sociedad o un país o un estado dependiente de la República de Irán, perdón, de la República de Rusia, y tampoco son dependientes de ningún otro país. Tienen su propia autonomía y tienen su propia independencia. Bueno, señores y mis apreciados contertulios, tengo que darles un agradecimiento a los que hacen algunas reflexiones por los YouTube que yo he publicado. María Elena Cabrera a sus órdenes. Pues yo se los respondo generalmente, les he respondido, bueno, porque hasta ahorita también, como yo estoy nueva en estas actividades como periodista por YouTube, ejerciendo mi profesión, le agradezco a todas las personas por este audio por YouTube que cuenten conmigo en toda la información que yo pueda prestarles y espero que sea muy útil y muy ilustrativa. Que pasen buenas tardes y muy agradecidas por todo. Les habló María Elena Cabrera.